En un rincón oscuro de la historia, donde el terror se tejía con la banalidad del día a día, un grupo de mujeres vivía al borde del abismo. No eran soldados ni estrategas, sino guardianas de los secretos más íntimos del hombre más temido del siglo XX. Sus vidas, antes insignificantes, se fusionaron irrevocablemente con la megalomanía de Adolf Hitler. Lo que muchos ignoran es la red de complicidad, miedo y verdades a medias que se cernía sobre estas secretarias personales, mujeres que transcribieron órdenes de exterminio mientras organizaban el té de la tarde. Este es un relato que desentierra sus dilemas morales, sus verdades ocultas y cómo la línea entre la inocencia y la complicidad se volvió peligrosamente borrosa en el corazón del Tercer Reich. La historia comienza mucho antes de los búnkeres y las ruinas de Berlín, en un tiempo donde la esperanza aún luchaba contra las sombras en la España de principios del siglo XX. En Santander, una ciudad con el encanto de la brisa marina y la solidez de sus montañas, nació Elena Sandoval, una joven con ojos vivaces y un espíritu indomable. Elena soñaba con ser periodista, con dar voz a los silenciados y veía el mundo con una curiosidad insaciable. Sus padres, modestos comerciantes, la apoyaban con el orgullo que solo unos padres españoles pueden sentir por los anhelos de sus hijos. Quería contar historias, desvelar verdades, y el destino, con su peculiar sentido del humor, la llevaría a las verdades más oscuras imaginables. A principios de los años 30, Europa era un polvorín. Las noticias de un partido emergente en Alemania, liderado por un orador carismático pero peligroso, llegaban a España como un eco lejano. Elena, ávida lectora, seguía de cerca estos acontecimientos, sin saber que pronto serían parte ineludible de su propia vida. Su primer contacto con la realidad alemana no fue directo. Fue a través de las cartas de su amiga, Carmen Pérez, una exiliada política que había huido de la creciente inestabilidad en España tras la proclamación de la República, buscando refugio en un Berlín que aún vibraba con el arte y la libertad de la era de Weimar. Carmen le escribía sobre la efervescencia cultural, pero también sobre la creciente sombra. Aquí la gente habla de un tal Hitler con una mezcla de esperanza y temor, Elena. Es como si el aire mismo estuviera cargado de presagios, decía una de sus cartas, con el sello de Berlín y la caligrafía nerviosa de Carmen. Elena, que había perfeccionado su alemán en el instituto, sentía una punzada de preocupación por su amiga. La situación en España tampoco era sencilla, la polarización se agudizaba y la amenaza de una guerra civil latía bajo la superficie de la vida cotidiana. Su padre, un ferviente republicano, sentía la tensión en cada esquina de la ciudad, pero la curiosidad periodística de Elena era más fuerte que el miedo. Decidió viajar a Alemania con una beca de intercambio, disfrazada de estudiante de literatura, pero con la verdadera intención de observar y documentar el ascenso de este nuevo y aterrador fenómeno político. Quería entender al hombre que estaba hipnotizando a una nación entera. Llegó a Berlín en 1934, una ciudad que ya no era la Meca bohemia que Carmen le había descrito. El nazismo había echado raíces, y la suástica ondeaba en todas partes, un símbolo omnipresente de un poder que crecía sin control. La alegría anterior había sido reemplazada por una disciplina fría y una palpable ansiedad. Carmen la recibió en la estación, su rostro marcado por una seriedad que Elena nunca había visto. «Esto no es lo que esperábamos, amiga», susurró Carmen, con la voz apenas audible. «El miedo se ha convertido en una moneda de curso legal aquí». Hay que tener ojos y oídos, pero la boca, Elena, la boca debe ser discreta. Elena se instaló en un modesto apartamento compartido cerca de la Universidad Humboldt. Bajo el pretexto de sus estudios, comenzó a tejer una red de contactos, mezclándose con estudiantes, profesores y algunos periodistas extranjeros que aún se atrevían a informar sobre la verdad. Escuchaba, observaba y anotaba todo en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón. Fue en una de estas reuniones informales, en un café lúgubre donde la gente hablaba en voz baja sobre política y rumores, que Elena escuchó por primera vez los nombres de las mujeres que trabajaban más cerca de Hitler. Hablaban de secretarias, mecanógrafas, asistentes que, aunque invisibles en la maquinaria de propaganda, eran cruciales para el día a día del Führer. Dicen que Frau Schröder es la más antigua, la que conoce todos sus caprichos, comentó un estudiante de periodismo con un nerviosismo evidente. Pero las nuevas, las jóvenes, son las que están siempre a su lado. Ellas ven todo, oyen todo. Este comentario encendió una chispa de fascinación en Elena. ¿Quiénes eran estas mujeres?
¿Qué veían? ¿Qué callaban? Si encuentras esta historia tan perturbadora como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Elena sabía que acercarse a ellas era casi imposible, una misión suicida para una extranjera. Sin embargo, su instinto periodístico y su deseo de comprender el epicentro del poder nazi eran irresistibles. Quería entender no solo la política, sino el corazón humano en la oscuridad, la psicología de quienes servían al mal. Con el tiempo, las noticias sobre la represión, los campos de concentración y la persecución de minorías se volvieron cada vez más aterradoras. Carmen, cada vez más angustiada, decidió unirse a un pequeño grupo de resistencia, arriesgando su vida para ayudar a quienes huían del régimen. «No puedo quedarme de brazos cruzados, Elena», le dijo en una tarde lluviosa. «Mi conciencia me lo prohíbe». Elena admiraba la valentía de su amiga, pero sentía que su propia misión era diferente. Documentar la verdad, ser un testigo. Creía que solo a través del conocimiento la humanidad podría evitar que tales horrores se repitieran. Pero la verdad, como descubriría, tenía un precio devastador. Un golpe de suerte, o quizá el cruel capricho del destino, puso a Elena en el camino de la oportunidad. A través de un contacto en la embajada española, que simpatizaba secretamente con los antifascistas, se enteró de una vacante temporal en una oficina gubernamental menor, relacionada con asuntos culturales. Era un puesto insignificante, pero la oficina estaba estratégicamente ubicada en el barrio gubernamental de Berlín, a poca distancia de la Cancillería del Reich. Esto significaba que Elena, bajo el disfraz de una burócrata más, podría moverse por los pasillos del poder, ver caras, escuchar fragmentos de conversaciones. Allí conoció a Inés Vargas, una española mayor que había vivido en Berlín desde antes de la Primera Guerra Mundial. Inés era una mujer soltera, reservada y con una mirada de profunda tristeza, pero con el tiempo se convirtió en una aliada inesperada. Ella había sido testigo de la ascensión de los nazis con una distancia fatalista, pero sin nunca comulgar con sus ideas. Inés tenía un olfato para los chismorreos de oficina y un conocimiento asombroso de la red de personal que rodeaba a Hitler. A través de ella, Elena comenzó a poner nombres a las caras, a entender las jerarquías informales y a vislumbrar las vidas de las secretarias del Führer. «Son como sombras silenciosas», le susurró Inés un día. «Ven y oyen mucho, pero no hablan nada». Elena aprendió sobre Gerda Christian, la vivaz Dara, quien había estado con Hitler desde el 37, sobre Traud Junge, la más joven, casi una niña cuando empezó, y sobre Johanna Wolf y Christa Schroeder, las veteranas, las que habían presenciado la transformación de un agitador en un dictador despiadado. Sus vidas se entrelazaban con los caprichos del hombre más poderoso de Alemania. Eran sus ojos y sus oídos, las manos que daban forma a sus palabras. Transcribían discursos llenos de odio, correspondencia personal e incluso los testamentos de un imperio de terror. Eran testigos mudos de la maquinaria del genocidio. Elena observaba cómo estas mujeres pasaban de la ingenuidad a una extraña forma de normalización. Al principio, algunas podrían haber sido atraídas por el carisma del líder, por la promesa de un futuro mejor para Alemania. Pero la realidad era mucho más oscura, y su exposición a ellas las fue transformando. Se decía que Hitler era exigente pero también paternalista con ellas, que les regalaba chocolates y flores, y que hablaba con ellas de temas triviales para aliviar la tensión. Pero detrás de esos gestos de falsa amabilidad se ocultaba una voluntad de hierro, capaz de ordenar las mayores atrocidades. Elena empezó a ver cómo la lealtad se confundía con la supervivencia y la ceguera con la negación. Algunas de estas secretarias, al principio, podrían haberse sentido privilegiadas, importantes, pero la cercanía al poder absoluto es una llama que consume todo, dejando solo cenizas y, en muchos casos, culpa. ¿Crees que estas mujeres, atrapadas en el torbellino del poder, eran meras víctimas de las circunstancias o cómplices conscientes de las atrocidades? Comparte tus reflexiones en los comentarios. La joven española se dio cuenta de que estas mujeres no eran monstruos, sino seres humanos complejos, cada una con sus propias motivaciones y miedos. Algunas se aferraban a la fantasía de que no eran responsables de lo que dictaban. Otras simplemente se resignaban a su destino, incapaces de escapar de la órbita del poder. Pero lo que Elena estaba a punto de descubrir pondría a prueba no solo su valentía, sino el alma misma de su humanidad.
La información que recababa no solo era de dominio público, sus contactos la llevaban a los rincones más oscuros, a los detalles que las secretarias transcribían día a día, aquellos que nadie más veía. Elena comenzó a interceptar y copiar documentos menores que Inés le señalaba, aprovechando los momentos de distracción en la oficina. Eran informes sobre traslados de poblaciones, solicitudes de material para campos especiales o correspondencia interna que, a primera vista, parecía burocrática, pero que entre líneas revelaba el horror. Un día, mientras Inés estaba distraída con un papeleo urgente, Elena vio un sobre con el sello de la Cancillería que se había caído de un carrito de correspondencia. Parecía haber sido olvidado. Su curiosidad se encendió y con un pulso acelerado lo recogió. Dentro había una serie de memorandos internos. Uno de ellos, fechado en 1941, detallaba la necesidad de soluciones finales para la cuestión judía, escrito con un lenguaje frío y técnico. Era la burocratización del mal en su forma más pura. El documento llevaba las iniciales de una de las secretarias principales, un nombre que Elena había escuchado muchas veces, Gerda Christian. Era una confirmación escalofriante de que estas mujeres no solo estaban transcribiendo, sino que eran parte activa, consciente o inconscientemente, de la maquinaria genocida. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras en el papel, tan cuidadosamente mecanografiadas, eran la prueba irrefutable de la complicidad, la negación y la normalización. Estas mujeres eran los ojos y las manos que convertían la ideología en acción. La noche que descubrió ese memorándum, Elena apenas pudo dormir. El rostro de Gerda Christian, la joven vivaz a la que habían apodado Dara, se mezclaba en sus sueños con las palabras «solución final». ¿Cómo podía alguien transcribir tal horror y seguir con su vida? ¿Qué secretos guardaban en sus corazones? La guerra continuó, y con ella, la situación de Elena y Carmen se volvió cada vez más precaria. Carmen, inmersa en la resistencia, fue capturada en 1943 mientras intentaba pasar información a los aliados. La noticia llegó a Elena como un rayo. Su amiga había desaparecido en el abismo de las prisiones nazis. La desesperación de Elena era inmensa, pero también su determinación. Sentía que el sacrificio de Carmen no podía ser en vano. Su misión de documentar y revelar la verdad adquirió un nuevo y urgente significado. Debía seguir, no solo por la humanidad, sino por la memoria de su amiga. Continuó su trabajo en la oficina, cada vez más audaz. Había aprendido a moverse entre las sombras, a copiar documentos esenciales, pequeños fragmentos de la verdad que, unidos, pintarían un cuadro espeluznante. Guardaba estos documentos en un compartimento secreto de su maleta, junto a su diario personal, lleno de reflexiones y miedos. Las ciudades alemanas comenzaron a sufrir los bombardeos aliados. El Berlín que Elena había conocido se transformaba en un paisaje de escombros y cenizas. El ambiente en la Cancillería se volvió paranoico, y la figura de Hitler, cada vez más aislada y errática, se refugiaba en su búnker. Las secretarias lo siguieron al búnker, atrapadas en el último reducto de un régimen moribundo. Para ellas, el mundo exterior había dejado de existir. Su realidad se limitaba a las paredes de hormigón, el aire viciado y la voz cada vez más quebrada de su Führer. Allí, Elena imaginaba, los secretos se volvían más densos. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Elena, mientras tanto, buscaba una vía de escape. Con la ayuda de Inés, que tenía contactos con una red de ayuda a extranjeros, planeaba su huida. Los aliados se acercaban y el Ejército Rojo ya estaba en las afueras de la ciudad. El tiempo se agotaba. En medio de la confusión y el caos de los últimos días de Berlín, un incidente cambió todo. Inés, la leal y silenciosa compañera de Elena, fue descubierta intentando ayudar a una familia judía a escapar. Fue arrestada por la Gestapo. Elena vio cómo se la llevaban, sus ojos llenos de una tristeza resignada, pero con un atisbo de orgullo por su último acto de bondad. Este fue el clímax de la desesperación para Elena. Había perdido a Carmen y ahora a Inés. La maldad del régimen la había tocado directamente, arrancándole a las personas que amaba. Pero también encendió en ella una furia fría y una determinación inquebrantable. Debía sobrevivir, debía contar su historia.
El caos de los últimos días de la guerra, con los soviéticos bombardeando Berlín sin piedad, creó una oportunidad insospechada para Helena. La burocracia se desintegró y la Cancillería, antes una fortaleza, era ahora un nido de ratas huyendo. Helena, disfrazada con ropas viejas y un pañuelo cubriendo su cabello, se mezcló con la multitud de civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Llevaba consigo solo su maleta, con los documentos robados y su diario, el testimonio de sus años en el corazón de la oscuridad. Mientras huía, presenció escenas de terror y desesperación inimaginables, familias destrozadas, edificios en llamas, el hedor de la muerte impregnando el aire. Se preguntó cómo era posible que la humanidad hubiera llegado a tal extremo, cómo el odio de un solo hombre había podido arrastrar a millones a la locura. Finalmente, logró cruzar las líneas de combate y llegar a una zona segura, bajo control aliado. Estaba extenuada, física y mentalmente, pero viva, y con ella llevaba la verdad. Había sido testigo de los secretos oscuros de las secretarias de Hitler, no solo los que transcribían, sino los que guardaban en sus propias almas. Las secretarias de Hitler, por su parte, vivieron sus últimos días en el búnker. Traudl Junge, Gerda Christian y otras presenciaron la desintegración final del Führer, su matrimonio con Eva Braun y su suicidio. Algunas escaparon en los días posteriores, otras fueron capturadas, pero todas llevaron consigo el peso de su cercanía al monstruo. ¿Fueron víctimas o cómplices? La pregunta es compleja. Traudl Junge, en sus memorias de posguerra, afirmaría haber sido ingenua, una chica tonta que no comprendió la magnitud de lo que transcribía. Pero la proximidad al mal, la normalización del horror, dejó una mancha indeleble en sus vidas. Helena, una vez a salvo, se encontró con otros exiliados españoles en París. Allí comenzó a escribir, a ordenar sus notas, a dar forma a su experiencia. Su relato no solo era el de una joven española en la Alemania nazi, sino el testimonio de cómo el poder corrompe, cómo el miedo paraliza y cómo la complicidad, incluso pasiva, alimenta el terror. Sus escritos, publicados años después bajo un seudónimo, revelaron al mundo los detalles más íntimos del funcionamiento de la Cancillería, los pequeños actos de resistencia que observó y la inquietante normalidad con la que se gestionaba el genocidio. Reveló cómo las secretarias, con sus gestos cotidianos, formaban parte de una red de oscuridad. Helena nunca olvidó a Carmen ni a Inés. Sus sacrificios fueron el motor que la impulsó a contar la verdad, a no dejar que la memoria de aquellos días se desvaneciera. Se convirtió en una voz para los que no la tenían, una narradora de los horrores que el mundo no debía olvidar. La vida de estas secretarias, aparentemente tan mundana, es un espejo sombrío de la naturaleza humana frente al poder absoluto. Demuestra cómo personas comunes pueden quedar atrapadas en la órbita de un tirano, hasta el punto de perder su propia brújula moral. Ellas transcribieron las palabras de un hombre que se creía un dios, sellando el destino de millones. Algunas de ellas, como Johanna Wolf y Christa Schroeder, fueron encarceladas tras la guerra, interrogadas exhaustivamente y luego liberadas. Otras, como Gerda Christian, vivieron en el anonimato, intentando borrar de su memoria los horrores que habían presenciado. Traudl Junge, la más joven, se enfrentaría a su pasado en la vejez, intentando comprender su propia complicidad. Pero la verdad es que, al ser los ojos y las manos de un régimen genocida, se convirtieron en algo más que meras mecanógrafas. Fueron parte del engranaje, las que daban forma escrita a las órdenes que transformaban el odio en aniquilación. Secretos oscuros no eran solo lo que vieron, sino lo que permitieron que ocurriera. Helena Sandoval regresó a una España devastada por su propia guerra civil, un país que había cambiado para siempre. Pero ella, con su corazón de periodista, se dedicó a educar, a advertir sobre los peligros del fascismo y la pasividad. Su voz se alzó, clara y firme, contra el olvido. La historia de las secretarias de Hitler nos enseña una lección brutal. La indiferencia no es inocencia, y el silencio puede ser una forma de complicidad. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual en tiempos de tiranía y sobre cómo la normalización del mal puede llevar a las mayores atrocidades. Cada mecanografía, cada llamada telefónica, cada documento que transcribieron fue un paso más en el camino hacia el abismo.
Sus vidas nos obligan a preguntarnos hasta dónde llega la responsabilidad de aquellos que están cerca del poder, incluso si solo son soldados de la pluma. La historia de Helena y la de las secretarias de Hitler es un recordatorio de que la oscuridad acecha siempre, no solo en los grandes monstruos de la historia, sino en la complacencia de aquellos que lo rodean. Es una advertencia sobre la capacidad humana para la crueldad y sobre la importancia vital de mantener la conciencia despierta. Este oscuro capítulo nos recuerda que, incluso en los rincones más protegidos del poder, el mal se manifiesta de formas sutiles, entrelazándose con la vida cotidiana. La verdad, a veces, se esconde a plena vista, esperando ser descubierta por quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Si hubieras vivido en aquella época, con el mundo entero desmoronándose, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante el monstruo que se alzaba? Recordar sus historias, sus decisiones, sus dilemas, es un acto de resistencia contra el olvido. Es un legado que nos interpela a todos, invitándonos a cuestionar, a denunciar y a proteger la dignidad humana en cada paso que damos. Que este relato sirva como un faro en la oscuridad, un grito que resuene a través del tiempo. Este es un eco del pasado que no podemos silenciar, una lección que la humanidad debe aprender una y otra vez para evitar caer de nuevo en los abismos de la barbarie. La conciencia es el único muro capaz de detener el avance de la tiranía. En un rincón oscuro de la historia, donde el terror se tejía con la banalidad del día a día, un grupo de mujeres vivía al borde del abismo. No eran soldados ni estrategas, sino guardianas de los secretos más íntimos del hombre más temido del siglo XX. Sus vidas, antes insignificantes, se fusionaron irrevocablemente con la megalomanía de Adolf Hitler. Lo que muchos ignoran es la red de complicidad, miedo y verdades a medias que se cernía sobre estas secretarias personales, mujeres que transcribieron órdenes de exterminio mientras organizaban el té de la tarde. Este es un relato que desentierra sus dilemas morales, sus verdades ocultas y cómo la línea entre la inocencia y la complicidad se volvió peligrosamente borrosa en el corazón del Tercer Reich. La historia comienza mucho antes de los búnkeres y las ruinas de Berlín, en un tiempo donde la esperanza aún luchaba contra las sombras en la España de principios del siglo XX. En Santander, una ciudad con el encanto de la brisa marina y la solidez de sus montañas, nació Helena Sandoval, una joven con ojos vivaces y un espíritu indomable. Helena soñaba con ser periodista, con dar voz a los silenciados, y veía el mundo con una curiosidad insaciable. Sus padres, modestos comerciantes, la apoyaban con el orgullo que solo unos padres españoles pueden sentir por los anhelos de sus hijos. Quería contar historias, desvelar verdades, y el destino, con su peculiar sentido del humor, la llevaría a las verdades más oscuras imaginables. A principios de los años 30, Europa era un polvorín. Las noticias de un partido emergente en Alemania, liderado por un orador carismático pero peligroso, llegaban a España como un eco lejano. Helena, ávida lectora, seguía de cerca estos acontecimientos, sin saber que pronto serían parte ineludible de su propia vida. Su primer contacto con la realidad alemana no fue directo. Fue a través de las cartas de su amiga, Carmen Pérez, una exiliada política que había huido de la creciente inestabilidad en España tras la proclamación de la República, buscando refugio en un Berlín que aún vibraba con el arte y la libertad de la era de Weimar. Carmen le escribía sobre la efervescencia cultural, pero también sobre la creciente sombra. Aquí la gente habla de un tal Hitler con una mezcla de esperanza y temor, Helena. Es como si el aire mismo estuviera cargado de presagios, decía una de sus cartas, con el sello de Berlín y la caligrafía nerviosa de Carmen. Helena, que había perfeccionado su alemán en el instituto, sentía una punzada de preocupación por su amiga. La situación en España tampoco era sencilla, la polarización se agudizaba y la amenaza de una guerra civil latía bajo la superficie de la vida cotidiana. Su padre, un ferviente republicano, sentía la tensión en cada esquina de la ciudad. Pero la curiosidad periodística de Helena era más fuerte que el miedo. Decidió viajar a Alemania con una beca de intercambio, disfrazada de estudiante de literatura, pero con la verdadera intención de observar y documentar el ascenso de este nuevo y aterrador fenómeno político. Quería entender al hombre que estaba hipnotizando a una nación entera. Llegó a Berlín en 1934, una ciudad que ya no era la Meca bohemia que Carmen le había descrito.
El nazismo había echado raíces, y la suástica ondeaba en todas partes, un símbolo omnipresente de un poder que crecía sin control. La alegría anterior había sido reemplazada por una disciplina fría y una palpable ansiedad. Carmen la recibió en la estación, su rostro marcado por una seriedad que Elena nunca había visto. «Esto no es lo que esperábamos, amiga», susurró Carmen, con la voz apenas audible. «El miedo se ha convertido en una moneda de curso legal aquí». Hay que tener ojos y oídos, pero la boca, Elena, la boca debe ser discreta. Elena se instaló en un modesto apartamento compartido cerca de la Universidad Humboldt. Bajo el pretexto de sus estudios, comenzó a tejer una red de contactos, mezclándose con estudiantes, profesores y algunos periodistas extranjeros que aún se atrevían a informar sobre la verdad. Escuchaba, observaba y anotaba todo en un pequeño cuaderno que guardaba bajo su colchón. Fue en una de estas reuniones informales, en un café lúgubre donde la gente hablaba en voz baja sobre política y rumores, que Elena escuchó por primera vez los nombres de las mujeres que trabajaban más cerca de Hitler. Hablaban de secretarias, mecanógrafas, asistentes que, aunque invisibles en la maquinaria de propaganda, eran cruciales para el día a día del Führer. «Dicen que Frau Schröder es la más antigua, la que conoce todos sus caprichos», comentó un estudiante de periodismo con un nerviosismo evidente. Pero las nuevas, las jóvenes, son las que están siempre a su lado. Ellas ven todo, oyen todo. Este comentario encendió una chispa de fascinación en Elena. ¿Quiénes eran estas mujeres? ¿Qué veían? ¿Qué callaban? Si encuentras esta historia tan perturbadora como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Elena sabía que acercarse a ellas era casi imposible, una misión suicida para una extranjera. Sin embargo, su instinto periodístico y su deseo de comprender el epicentro del poder nazi eran irresistibles. Quería entender no solo la política, sino el corazón humano en la oscuridad, la psicología de quienes servían al mal. Con el tiempo, las noticias sobre la represión, los campos de concentración y la persecución de minorías se volvieron cada vez más aterradoras. Carmen, cada vez más angustiada, decidió unirse a un pequeño grupo de resistencia, arriesgando su vida para ayudar a quienes huían del régimen. «No puedo quedarme de brazos cruzados, Elena», le dijo en una tarde lluviosa. «Mi conciencia me lo prohíbe». Elena admiraba la valentía de su amiga, pero sentía que su propia misión era diferente. Documentar la verdad, ser un testigo. Creía que solo a través del conocimiento la humanidad podría evitar que tales horrores se repitieran. Pero la verdad, como descubriría, tenía un precio devastador. Un golpe de suerte, o quizás el cruel capricho del destino, puso a Elena en el camino de la oportunidad. A través de un contacto en la embajada española, que simpatizaba secretamente con los antifascistas, se enteró de una vacante temporal en una oficina gubernamental menor relacionada con asuntos culturales. Era un puesto insignificante, pero la oficina estaba estratégicamente ubicada en el barrio gubernamental de Berlín, a poca distancia de la Cancillería del Reich. Esto significaba que Elena, bajo el disfraz de una burócrata más, podría moverse por los pasillos del poder, ver caras, escuchar fragmentos de conversaciones. Allí conoció a Inés Vargas, una española mayor que había vivido en Berlín desde antes de la Primera Guerra Mundial. Inés era una mujer soltera, reservada y con una mirada de profunda tristeza, pero con el tiempo se convirtió en una aliada inesperada. Ella había sido testigo de la ascensión de los nazis con una distancia fatalista, pero sin nunca comulgar con sus ideas. Inés tenía un olfato para los chismorreos de oficina y un conocimiento asombroso de la red de personal que rodeaba a Hitler. A través de ella, Elena comenzó a poner nombres a las caras, a entender las jerarquías informales y a vislumbrar las vidas de las secretarias del Führer. «Son como sombras silenciosas», le susurró Inés un día. «Ven y oyen mucho, pero no hablan nada». Elena aprendió sobre Gerda Christian, la vivaz Dara, quien había estado con Hitler desde el 37. Sobre Traut Junge, la más joven, casi una niña cuando empezó. Y sobre Johanna Wolf y Christa Schröder, las veteranas, las que habían presenciado la transformación de un agitador en un dictador despiadado. Sus vidas se entrelazaban con los caprichos del hombre más poderoso de Alemania. Eran sus ojos y sus oídos, las manos que daban forma a sus palabras. Transcribían discursos llenos de odio, correspondencia personal e incluso los testamentos de un imperio de terror. Eran testigos mudos de la maquinaria del genocidio.
Elena observaba cómo estas mujeres pasaban de la ingenuidad a una extraña forma de normalización. Al principio, algunas podrían haber sido atraídas por el carisma del líder, por la promesa de un futuro mejor para Alemania. Pero la realidad era mucho más oscura, y su exposición a ella las fue transformando. Se decía que Hitler era exigente, pero también paternalista con ellas, que les regalaba chocolates y flores, y que hablaba con ellas de temas triviales para aliviar la tensión. Pero detrás de esos gestos de falsa amabilidad se ocultaba una voluntad de hierro, capaz de ordenar las mayores atrocidades. Elena empezó a ver cómo la lealtad se confundía con la supervivencia y la ceguera con la negación. Algunas de estas secretarias, al principio, podrían haberse sentido privilegiadas, importantes, pero la cercanía al poder absoluto es una llama que consume todo, dejando solo cenizas y, en muchos casos, culpa. ¿Crees que estas mujeres, atrapadas en el torbellino del poder, eran meras víctimas de las circunstancias o cómplices conscientes de las atrocidades? Comparte tus reflexiones en los comentarios. La joven española se dio cuenta de que estas mujeres no eran monstruos, sino seres humanos complejos, cada una con sus propias motivaciones y miedos. Algunas se aferraban a la fantasía de que no eran responsables de lo que dictaban. Otras simplemente se resignaban a su destino, incapaces de escapar de la órbita del poder. Pero lo que Elena estaba a punto de descubrir pondría a prueba no solo su valentía, sino el alma misma de su humanidad. La información que recababa no solo era de dominio público. Sus contactos la llevaba a los rincones más oscuros, a los detalles que las secretarias transcribían día a día, aquellos que nadie más veía. Elena comenzó a interceptar y copiar documentos menores que Inés le señalaba, aprovechando los momentos de distracción en la oficina. Eran informes sobre traslados de poblaciones, solicitudes de material para campos especiales, o correspondencia interna que, a primera vista, parecía burocrática, pero que entre líneas revelaba el horror. Un día, mientras Inés estaba distraída con un papeleo urgente, Elena vio un sobre con el sello de la Cancillería que se había caído de un carrito de correspondencia. Parecía haber sido olvidado. Su curiosidad se encendió y con un pulso acelerado lo recogió. Dentro había una serie de memorandos internos. Uno de ellos, fechado en 1941, detallaba la necesidad de soluciones finales para la cuestión judía, escrito con un lenguaje frío y técnico. Era la burocratización del mal en su forma más pura. El documento llevaba las iniciales de una de las secretarias principales, un nombre que Elena había escuchado muchas veces, Gerda Christian. Era una confirmación escalofriante de que estas mujeres no solo estaban transcribiendo, sino que eran parte activa, consciente o inconscientemente, de la maquinaria genocida. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las palabras en el papel, tan cuidadosamente mecanografiadas, eran la prueba irrefutable de la complicidad, la negación y la normalización. Estas mujeres eran los ojos y las manos que convertían la ideología en acción. La noche que descubrió ese memorándum, Elena apenas pudo dormir. El rostro de Gerda Christian, la joven vivaz a la que habían apodado Dara, se mezclaba en sus sueños con las palabras «solución final». ¿Cómo podía alguien transcribir tal horror y seguir con su vida? ¿Qué secretos guardaban en sus corazones? La guerra continuó, y con ella la situación de Elena y Carmen se volvió cada vez más precaria. Carmen, inmersa en la resistencia, fue capturada en 1943 mientras intentaba pasar información a los aliados. La noticia llegó a Elena como un rayo. Su amiga había desaparecido en el abismo de las prisiones nazis. La desesperación de Elena era inmensa, pero también su determinación. Sentía que el sacrificio de Carmen no podía ser en vano. Su misión de documentar y revelar la verdad adquirió un nuevo y urgente significado. Debía seguir, no solo por la humanidad, sino por la memoria de su amiga. Continuó su trabajo en la oficina, cada vez más audaz. Había aprendido a moverse entre las sombras, a copiar documentos esenciales, pequeños fragmentos de la verdad que, unidos, pintarían un cuadro espeluznante. Guardaba estos documentos en un compartimento secreto de su maleta, junto a su diario personal, lleno de reflexiones y miedos. Las ciudades alemanas comenzaron a sufrir los bombardeos aliados. El Berlín que Elena había conocido se transformaba en un paisaje de escombros y cenizas. El ambiente en la Cancillería se volvió paranoico, y la figura de Hitler, cada vez más aislada y errática, se refugiaba en su búnker.
Las secretarias lo siguieron al búnker, atrapadas en el último reducto de un régimen moribundo. Para ellas, el mundo exterior había dejado de existir. Su realidad se limitaba a las paredes de hormigón, el aire viciado y la voz cada vez más quebrada de su Führer. Allí, Elena imaginaba, los secretos se volvían más densos. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales. Elena, mientras tanto, buscaba una vía de escape. Con la ayuda de Inés, que tenía contactos con una red de ayuda a extranjeros, planeaba su huida. Los aliados se acercaban y el ejército rojo ya estaba en las afueras de la ciudad. El tiempo se agotaba. En medio de la confusión y el caos de los últimos días de Berlín, un incidente cambió todo. Inés, la leal y silenciosa compañera de Elena, fue descubierta intentando ayudar a una familia judía a escapar. Fue arrestada por la Gestapo. Elena vio cómo se la llevaban, sus ojos llenos de una tristeza resignada, pero con un atisbo de orgullo por su último acto de bondad. Este fue el clímax de la desesperación para Elena. Había perdido a Carmen y ahora a Inés. La maldad del régimen la había tocado directamente, arrancándole a las personas que amaba, pero también encendió en ella una furia fría y una determinación inquebrantable. Debía sobrevivir, debía contar su historia. El caos de los últimos días de la guerra, con los soviéticos bombardeando Berlín sin piedad, creó una oportunidad insospechada para Elena. La burocracia se desintegró y la Cancillería, antes una fortaleza, era ahora un nido de ratas huyendo. Elena, disfrazada con ropas viejas y un pañuelo cubriendo su cabello, se mezcló con la multitud de civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Llevaba consigo solo su maleta, con los documentos robados y su diario, el testimonio de sus años en el corazón de la oscuridad. Mientras huía, presenció escenas de terror y desesperación inimaginables. Familias destrozadas, edificios en llamas, el hedor de la muerte impregnando el aire. Se preguntó cómo era posible que la humanidad hubiera llegado a tal extremo, cómo el odio de un solo hombre había podido arrastrar a millones a la locura. Finalmente, logró cruzar las líneas de combate y llegar a una zona segura, bajo control aliado. Estaba extenuada, física y mentalmente, pero viva, y con ella llevaba la verdad. Había sido testigo de los secretos oscuros de las secretarias de Hitler, no solo los que transcribían, sino los que guardaban en sus propias almas. Las secretarias de Hitler, por su parte, vivieron sus últimos días en el búnker. Traudl Junge, Gerda Christian y otras presenciaron la desintegración final del Führer, su matrimonio con Eva Braun y su suicidio. Algunas escaparon en los días posteriores, otras fueron capturadas, pero todas llevaron consigo el peso de su cercanía al monstruo. ¿Fueron víctimas o cómplices? La pregunta es compleja. Traudl Junge, en sus memorias de posguerra, afirmaría haber sido ingenua, una chica tonta que no comprendió la magnitud de lo que transcribía. Pero la proximidad al mal, la normalización del horror, dejó una mancha indeleble en sus vidas. Elena, una vez a salvo, se encontró con otros exiliados españoles en París. Allí comenzó a escribir, a ordenar sus notas, a dar forma a su experiencia. Su relato no solo era el de una joven española en la Alemania nazi, sino el testimonio de cómo el poder corrompe, cómo el miedo paraliza y cómo la complicidad, incluso pasiva, alimenta el terror. Sus escritos, publicados años después bajo un seudónimo, revelaron al mundo los detalles más íntimos del funcionamiento de la Cancillería, los pequeños actos de resistencia que observó y la inquietante normalidad con la que se gestionaba el genocidio. Reveló cómo las secretarias, con sus gestos cotidianos, formaban parte de una red de oscuridad. Elena nunca olvidó a Carmen ni a Inés. Sus sacrificios fueron el motor que la impulsó a contar la verdad, a no dejar que la memoria de aquellos días se desvaneciera. Se convirtió en una voz para los que no la tenían, una narradora de los horrores que el mundo no debía olvidar. La vida de estas secretarias, aparentemente tan mundana, es un espejo sombrío de la naturaleza humana frente al poder absoluto. Demuestra cómo personas comunes pueden quedar atrapadas en la órbita de un tirano, hasta el punto de perder su propia brújula moral. Ellas transcribieron las palabras de un hombre que se creía un dios, sellando el destino de millones. Algunas de ellas, como Johanna Wolf y Christa Schroeder, fueron encarceladas tras la guerra, interrogadas exhaustivamente y luego liberadas.
Otras, como Gerda Christian, vivieron en el anonimato, intentando borrar de su memoria los horrores que habían presenciado. Traudel Junge, la más joven, se enfrentaría a su pasado en la vejez, intentando comprender su propia complicidad. Pero la verdad es que, al ser los ojos y las manos de un régimen genocida, se convirtieron en algo más que meras mecanógrafas. Fueron parte del engranaje, las que daban forma escrita a las órdenes que transformaban el odio en aniquilación. Secretos oscuros no eran solo lo que vieron, sino lo que permitieron que ocurriera. Elena Sandoval regresó a una España devastada por su propia guerra civil, un país que había cambiado para siempre. Pero ella, con su corazón de periodista, se dedicó a educar, a advertir sobre los peligros del fascismo y la pasividad. Su voz se alzó, clara y firme, contra el olvido. La historia de las secretarias de Hitler nos enseña una lección brutal. La indiferencia no es inocencia, y el silencio puede ser una forma de complicidad. Nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual en tiempos de tiranía y sobre cómo la normalización del mal puede llevar a las mayores atrocidades. Cada mecanografía, cada llamada telefónica, cada documento que transcribieron fue un paso más en el camino hacia el abismo. Sus vidas nos obligan a preguntarnos hasta dónde llega la responsabilidad de aquellos que están cerca del poder, incluso si solo son soldados de la pluma. La historia de Elena y la de las secretarias de Hitler es un recordatorio de que la oscuridad acecha siempre, no solo en los grandes monstruos de la historia, sino en la complacencia de aquellos que los rodean. Es una advertencia sobre la capacidad humana para la crueldad y sobre la importancia vital de mantener la conciencia despierta. Este oscuro capítulo nos recuerda que, incluso en los rincones más protegidos del poder, el mal se manifiesta de formas sutiles, entrelazándose con la vida cotidiana. La verdad a veces se esconde a plena vista, esperando ser descubierta por quienes se atreven a mirar más allá de la superficie. Si hubieras vivido en aquella época, con el mundo entero desmoronándose, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante el monstruo que se alzaba? Recordar sus historias, sus decisiones, sus dilemas, es un acto de resistencia contra el olvido. Es un legado que nos interpela a todos, invitándonos a cuestionar, a denunciar y a proteger la dignidad humana en cada paso que damos. Que este relato sirva como un faro en la oscuridad, un grito que resuene a través del tiempo. Este es un eco del pasado que no podemos silenciar, una lección que la humanidad debe aprender una y otra vez para evitar caer de nuevo en los abismos de la barbarie. La conciencia es el único muro capaz de detener el avance de la tiranía.